Querida, queridísima, queridísima Gisela Capellín, ¿cómo estás? Bienvenida a Poetizando. ¿Me escuchas, Gisela? ¿Escuchas? Te oigo, Bienvenida, Johnny. corazón. Te o- Aló, aló, creo que se te congeló la imagen. Aló, Gise, creo que Gisela se nos congeló. Se congeló. Es que el celular tenía mucha mejor señal. A ver, vamos a tratar, Gise, de entrar. A ver, por el celular, si me oyes. Les pido que nos esperen un momento. Buenas noches a todos. Tenemos a Gisela Capellín. Tenemos un problema técnico en este momento, pero estoy seguro que Gisela lo va a resolver en breve. Dennos unos minutos, por favor, para pedir llamar a Gisela, que creo que es el problemita que tiene. Aquí está entrando Gisela. Ya está entrando, ya está. Está entrando. Ya viene Gisela. Ya saben que todo lo bueno se hace esperar. Caramba, aquí lo malo es que tengo atrás un jardín. No importa dónde está Gisela. Lo malo no, lo bueno. Se No, te lo bueno, escuché. ese jardín Bueno, este jardín de rosas no, de hojas. de hojas, bueno, disfrútalo, Gisela. Bueno, ni modo. Yo tenía otro fondo blanquito, pero la computadora no sé qué le pasó y estoy ahora por el teléfono. Estoy con los datos móviles. Mi querida, bienvenida. Oye, muchísimas gracias, Johnny, muchísimas gracias, Edgar, muchísimas gracias, Ana María, y muchísimas gracias a todos los que están conectados. Esto es sumamente emocionante. Bueno, vamos a presentarte, aunque yo me preguntaría en todo caso quién no te conoce. Ay, Gisela Caspellín es educadora, poeta, narradora, editora, cursó estudios de educación en la Universidad Metropolitana y Comunicación Social en la Universidad Católica. Se ha dedicado profesionalmente a la educación escolar. Desde el 83 fundó el Centro Infantil Vizcaya, que yo creo que es una de sus primeras aproximaciones poéticas, porque el Centro Infantil Vizcaya, un centro hermoso dedicado a la educación sensorial, a la lectura, a la escritura, con animalitos con los cuales los niños pueden compartir. Ya vamos a hablar de eso, pero creo que es toda una aproximación donde está toda tu erótica, en tanto el eros, la vida, el amor. Has publicado cuadernos de viaje, Roraima, notas de un mundo interno, en poesía psicalipsis, poemitas, palabras de estimulación sensorial. Tienes varios poemas inéditos, un poemario que está allí en camino, en narrativa. La Cena, que se agotó en el 2009 cuando lo publicaste, Primavera en Berlín. Y tienes tu propio sello editorial, Gisela Capellín Editores. Has publicado además poetas importantes como Carmen Verde Arocha, la reciente edición que hiciste del libro de nuestra querida Patricia Guzmán, La Virgen del Árbol Seco. Has publicado a Rodolfo Izaguirre, a Federico Pacanins, a María Dolores Hará. Y además de eso, más recientemente el libro para niños titulado y los pájaros de Rafael Arraiz Luca. Toda una vida dedicada a la creación desde distintos ángulos. Y aquí es donde entra, Isela querida, la pregunta de rigor. ¿Qué es la poesía para Gisela Capellín? bueno, tú sabes que yo que soy una fiel seguidora de Poetizando y veo que siempre hacen esta pregunta. Mira, le he dado tantas vueltas a la cabeza y creo que es una expresión que se escapa del alma y se canaliza a través de la palabra. Pero es una expresión
que se escapa, que sale del alma, del alma. No, no, no creo que sea sino eso. Claro, por eso es que yo te comentaba cuando estábamos hablando que hay particularmente un poema tuyo, además un poema inédito, que yo quisiera pedirte que por favor lo leas, porque creo que es un complemento perfecto a esto que se escapa del alma y que estás mencionando. Bueno, fíjate, yo quiero, mientras lo busco, porque menos mal que todos los que estamos aquí somos amigos, porque yo tenía la idea de ponerme, de conectarme a través, que yo tenía la idea a través de la computadora. Y aquí la voy a poner a ver si lo logramos. A través de la computadora. Y aquí la voy a poner a ver si lo logramos. La gente me va a perdonar todas estas imprudencias porque me conocen hace muchos años y saben que yo soy así también vera. Ajá. Entonces, Qué estando bueno. conectada ahí, yo puedo acceder a tu bella sugerencia de que lea el poema que lo tengo en el teléfono. Vale. Entonces, fíjate, esto me gusta mucho que me hayan invitado porque la editora, yo digo que la escritora es la pobre de mi casa, porque primero está bien vestida y bien trajada, todo lo que tiene que ver con la familia, pues la esposa, la abuela, la madre, la señora el ama de casa, igualmente la educadora, igualmente la editora, pero la escritora está escondidita y la poeta aún más. Entonces, a mí me gusta mucho que me hayan dado esta oportunidad, me ha dado mucho a reflexionar. Y es eso, por eso cuando me preguntaron, es una expresión del alma. ¿Tú quieres que yo lea, Johnny, tan Eli, amablemente me invitas a no, leer no soy, esa segunda versión de este poema inédito por que se favor, llama No soy poeta? ¿lo tienes ya a mano? No soy poeta, mas intento ilustrar la cotidianidad mansamente, distraída por un chispazo virtual, quitando de las manos las caricias, los gérmenes, la historia, bajo mandatos extranjeros, de discusiones sin rezos, con dudas, aunque nazcan flores, y el deseo inquieto de no olvidar. Busco palabras de poetas cercanos, ajenos, las enlazo, las separo, las suelto y yazgo impotente ante caracteres, idiomas, dialectos, extenuante faena, recordar la muerte en soledad o en grupo, siendo joven o habiendo vivido para llamarse viejo. Aunque hallemos agua clara, no vemos pájaros ni peces. Seguimos detrás de las puertas, aguardando el pasar de la peste sin recordar los amaneceres. No soy poeta, mas intento vivir en poesía, mansamente. Escondo mis miedos entre las semillas de las berenjenas. Gracias, Gisela. Tú sabes que hay algo que me llama profundamente de ese hermoso poema. Y algo que tú me confesaste, que hasta habías tardado alrededor de 20 años en escribir un poema y que te tardas como escritora. Y que si bien por un lado está esta condición cándida, tímida, tierna, por el otro lado está la autora de Cicalipsis, está la autora de un poemario hermosísimo, cargado de un erotismo extraordinario, y por eso te decía al principio que es como que en tu poesía se despliega todos los colores de lo que pudiera ser la erótica. La erótica en tanto el eros que pones en la educación, que pones en la sensorialidad en tu trabajo con los niños, pero por el otro lado, lo que despliegas
en este poemario dedicado a tu gran amor y donde podemos leer poemas que tienen una fuerza extraordinaria como este. Al escribir, descarno mi alma, el roce áspero oscuro del grafito. Acompaña el trazo que surca el blanco, desnudo e intacto papel. Eres el culto sagrado al que se adhieren mis manos. Me he arrastrado por este laberinto de páginas con palabras incontables y tras mi voz te invoco, te invento para exhalar mi amor sin que lo sepas. Y páginas más adelante escribes, sin saber he descubierto mi cuerpo que trasciende en un grito asfixiado. Mis labios tiemblan por la ambición de caricias y un río interminable de añoranza atraviesa la vigilia silente al traer, no sé de dónde, tu recuerdo. Hay todo un despliegue de sensaciones. Hay una mujer hablando desde el misterio de lo femenino, desde la profundidad del amor, desde Sí, la sensualidad. Entonces, algo que admiro de ti es ese arco iris que tú logras desplegar y que todas son tú. ¿Qué puedes decirnos de eso y qué puedes contarnos de Cicalipsis? mira, Psicalipsis es un poemario que publico después de haber enseñado lo primero que yo edito y comparto con el público fue Roraima, un cuaderno de viaje que es una trayectoria a un viaje a Tepuy. Y mi suegra, que en paz descanse, me dijo, oye, cualquier persona que haya hecho ese trayecto se da la tarea de anotar lo que vio y hace ese mismo libro. Tú tienes adentro más cosas, compártelas. Y ella me instó a atreverme a compartirla. Busqué textos que, como dijiste hace un rato, yo tenía textos acumulados de 20 años de palabras y seleccioné estos porque, bueno, tenía algunos textos para la muerte, tenía algunos textos dedicados a los niños, pero es una selección de lo que yo llamo estar en la región enamorada. Es cuando uno está con ese rapto, ese momento en que uno está, sí, es el rapto de Venus, ese momento en que uno está, que no es uno, sino que uno tiene la sensorialidad exacerbada, ¿no? Y recuerdo que cuando lo presentó a Ray Lucas en el Buscón, él comentó que eran distintos tipos de amores, porque hay, en cada uno de los versos hay amor platónico, hay amor pasional, hay amor sumiso, hay amor tímido, hay amor escondido, hay amor o sea, con divertimento. Y ese libro para mí, lo más importante, más que haberme atrevido, que ya de por sí fue mucho. Yo recuerdo que cuando yo, en aquel momento había en Caracas periódico impreso, y en un periódico que se llamaba El Mundo, había un artículo de Roberto Lovera de Sola, recientemente fallecido, que después nos hicimos entrañables amigos, pero en ese momento un señor que yo no conozco escribió una esquela sobre mi poemario y para mí fue muy reconfortante saber que lo que escribía, pues alguien lo sabía apreciar. Pero lo que más me trajo Psicalipsis fue, y el origen tiene que ver con la edición del libro. Para diagramarlo, escogí una artista maravillosa, que es María Angélica Barreto, que es directora de Camelia Ediciones, que hizo un diseño precioso. Ese librito es larguito, como con un encaje, es un diseño precioso. Y me llevó a los talleres de Javiera Espurua, que fíjate cómo hace el ciclo La vida es también, que imprime el poemario de Patricia Guzmán. Y en ese momento, que era la primera vez que yo iba a hacer un trabajo editorial en serio, aunque era mi propia obra, él me esperó con dos ojos, con dos pliegos de papel, aparentemente idénticos a los ojos de una persona que no es experta en papel, y me preguntó, ¿cuál de estos dos, y recitó el poema que tú acabas de decir, Johnny, ¿cuál de estas dos texturas es la que es para ti la que da
la del blanco desnudo e intacto papel. Y me di cuenta que hay un mundo detrás de un producto editorial que está lleno de detalles, de decisiones, de fuerzas que se encuentran para lograr uno el equilibrio de lo que uno quiere ofrecer como libro. Y ahí nace, con Psicalipsis, nace mi amor, además por el proceso editorial, que es aparte del proceso de escritora, ¿no? Entonces, te podrás imaginar que Psicalipsis, que por cierto, aprovecho y digo, mi obra se consigue, si pones Gisela Capelín, que Capelín es con doble P de papel y doble L de lápiz, si se pone en Google, se descarga o se lee gratuitamente, pues mi obra, y está Psicalipsis, además muy bello porque se pasan las paginitas con el dedito haciéndole alusión a lo sensorial. Ajá, tú puedes leernos algunos de los poemas que están allí que para ti sea particular, tenga una significación particular. ¿Ves? Porque yo tengo uno que a mí me encanta. Bueno, este poemario tiene un poema que es particularmente significativo, que es significativo porque, en primer lugar, ese salió como salen los poemas, ¡fua! De un solo golpe en un momento específico, ¿no? Después, cuando hicimos el trabajo de corrección de Psicalipsis, que fue un trabajo muy bello, muy, la duquesa de los siete gatos, ella y yo nos reunimos y tratamos de darle una vuelta a ese poema y ese poema quedó idéntico, no hubo manera de cambiarlo. Y cuando María Angélica Barreto edita el libro, ese poema lo pone en la contraportada porque a ella le llama la atención. A ver, ¿cuál es? El poema dice, te partiré el cerebro como una nuez y nadaré desnuda en el espacio azul de tu mente abierta. Yo voy a leer uno que me encanta, además recitarlo en voz alta, y donde creo que está tu honestidad, o sea, sin tapujos. En la oscuridad, en el vacío de mi soledad, invento tu imagen, sorprendo mi carne con tus besos. En el silencio, oigo tus palabras. ¿Será la brisa un acento que afina el recuerdo? Acaricio mi cuerpo y siento tu calor, llenando mis venas al evocar tu esencia. Si eso no es erotismo, defínemelo tú entonces. Tú acabas de decir algo muy bello, que es como para darle con eso el pase al maestro Vidaurre, que es con Psicalipsis empezó tu amor por el proceso de edición. ¿Qué te parece eso, Edgar? ¿Qué te parece esa afirmación? No se te oye, Edgar. Bueno, yo quería decir, en primer lugar, eh, darle una enorme bienvenida a Gisela Capelín a este espacio, por supuesto a todos los presentes, y de alguna manera debo confesar que aunque yo había leído eh, algunas cosas de Gisela, para tomarme la tarea en serio, hice lo que ella recomienda de irme a su página web, bajar sus obras, y tengo 3 días leyendo desaforadamente. Bueno, desaforadamente no, porque es imposible leerla desaforadamente. Leerla sin parar. Y debo confesar que, que hay mucho asombro, yo quisiera hacer un reconocimiento a Gisela porque siendo que sus libros están dentro de su fondo editorial, lo cual es perfectamente válido, así lo hacían los franceses, y hoy en día la edición de autor pues está muy de moda por la dificultad de irse a las grandes editoriales. Este, ella siempre hace hincapié en la obra de los demás, en la obra que ella edita en los demás, y poca en la suya. Yo invito fervorosamente a que se lea a Gisela Capellín. Eh, Obviamente,
esta recomendación, seguramente para algunos ya eh, eh, está derogada porque muchos deben haber leído ya la obra de Gisela Capelli, pero realmente creo que este programa es un perfecto homenaje a su persistencia como escritora, aunque ella dice que ella eh, escribe pues como narradora, como novelista, como poetista, etcétera, etcétera. Hay que recalcar lo que tú acabas de decir, que ella arranca más bien con la poesía. O sea, tu entrada, la puerta de entrada a la literatura, en tu caso, fue la poesía y por supuesto quien te abre la puerta es el amor y además con un poemario que se lo dedica a ese hombre tan extraordinario que es el Duque Capelín, ¿no? Bueno, debo decir que la puerta de entrada para mí a tu obra fue ese maravilloso artículo que escribió la fallecida Crina Ver, fallecida físicamente, pero ya en una dimensión eterna, sobre tu lunas compartidas, que sale en el Nacional, un artículo extraordinario y que ella además dice que lo escribe en un proceso de resurrección que tiene por cuanto le acaba de dar un infarto al miocardio y en su recuperación ella queda absolutamente asombrada y anonadada con la lectura. Entonces, aquí voy a aprovechar para ahondar. Yo siempre ahondo en la pregunta de rigor y en este caso, Ver dice algo que yo creo que es correcto, ¿no? Y es que tu literatura, Gisela, querida Gisela, eh, está justamente en esa fusión de esta posmodernidad donde los géneros van perdiendo un poco los límites, ¿no? Eh, de alguna manera la prosa poética es perfectamente válida, igual que de alguna manera la poesía de otro contexto, autobiográfica, etcétera, ¿no? Entonces, en tu caso, ella abre esta referencia citando a García Lorca, ¿no? O sea, ella siente, leyendo tu libro, que resuena con esto que dijo García Lorca y lo voy a citar. Dice, cito a Crina Ver, quien a su vez cita a Federico García Lorca. Dice, según Federico García Lorca, poesía es la unión de palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo, así como un misterio. Dentro de esta lógica, si estos textos fueran palabras, el libro sería un poema. Y de hecho es la sensación que produce, algo así como un misterio. Antes de que respondas, yo quería agregar algo más de este libro maravilloso de Lunas Compartidas, porque aparte de esa acotación que hace Ver y esa referencia lorquiana, este, yo veo y lo leí con mucho cuidado, además estoy haciendo una reseña que te voy a regalar. eh, Tú manejas con una maestría impresionante la mezcla de los diálogos paralelos, por ejemplo, ¿no? Jiménez de Jamús es impresionante cómo juega con esos diálogos paralelos. Por supuesto, narraciones dentro de las narraciones, de una manera fractal, tú vas poniendo narración dentro de una narración, dentro de otra narración. Creo que es el caso de Lima, si mal no recuerdo. Y por supuesto, mezclas todo con registros epistolares, o sea, con cartas, ¿no? Este, por supuesto, cuidándote muy bien de no caer en el formato tradicional, clásico del diario, ¿no? Por supuesto, mezclas humor, nostalgia, eh, y de alguna manera la belleza está absolutamente presente en todo lo cual para mí le da la cualidad de poética. Ahora te pregunto, ¿tú crees de alguna manera que esas palabras, como decía Lorca, que uno jamás pudiera pensar que se pudieran juntar y esa, vamos a decir, esa mezcla de formatos que tú haces en donde además prevalece o reluce la belleza, eso es poesía también? Tus lunas compartidas son poesía. Mira, si lo pienso, bueno, primero te agradezco muchísimo, Edgar, tu lectura.
Te agradezco también que hayas traído el el artículo de Trina, que me conmueve enormemente que lo traigas aquí para compartir, porque ese mismo corazoncito fue que se la llevó después. Y yo recuerdo que cuando nosotros presentamos Lunas Compartidas en Madrid, que lo presentó Milagro Socorro, ella me mandó ese escrito de ella con Milagro, como una sorpresa, esa noche que lo presentamos. Y para mí su lectura fue tan emocionante porque no era la lectura de la escritora que yo súper admiro, era la escritura de una amiga que había estado enfermita y que mis letras la habían acompañado. Y yo creo que eso sí es poesía, ¿sabes? De verdad, porque es, es muy emocionante, es muy emocionante. Ahora, si es como dice Lorca, que eran palabras que no iban o que sí iban, no sé, hay algo, eso lo decía otra querida amiga que también se nos fue, que es Antonieta Madrid, que ella decía que había un duende que dicta, ¿no? Y sí, eso lo saben los que escribimos, que hay algo que uno no sabe de dónde sale y que uno va, pues, en una época era con grafito, en otra época hoy en día ya esté creando, pero hay algo que te conecta. Quizás por eso el texto de Jiménez de Jamón que a ti te llamó la atención, porque es una conversación entre el consciente y el inconsciente, ¿no? Porque hay algo que está más abajo que uno no sabe. Ahora, ¿es poesía en qué sentido? Es en que busco la belleza, busco la armonía de las palabras, busco la claridad del mensaje. No sé, varias personas me han dicho lo que sí es que es una prosa poética, pero en honor a Crina, yo acepto que sí es poesía. Bueno, yo te lo reitero, porque de esa lectura, la simbología polisémica de bueno, ya el hecho de que esté la luna ya lo hace poético. O sea, vamos a partir de ahí, ¿no? Y de alguna manera esa simbología polisémica, como tú la manejas, donde hay conexión, al mismo tiempo universalidad, lo cósmico y lo cuántico, lo femenino íntimo y lo femenino eh, 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 cósmico, los ciclos, la transformación, que la tratas muy bien, por supuesto la belleza lunar, la belleza, esa otra belleza que resplandece en otra luz que no es solar, por supuesto la memoria y la nostalgia. Hay párrafos que yo he guardado y quiero remarcar en la reseña que estoy haciendo, y por supuesto el misterio, ¿no? Entonces es imposible que uno no pueda asumir ese libro como poético, ¿no? Aquí incluso voy a leer algunas notas mías, ¿no? Ese testigo silencioso que es la luna, ese observador constante que está permanentemente eh, viéndonos e interrogándonos, incluso, por supuesto, la belleza. eh, de alguna manera, hay algo que me impactó, que es la heterotopía que tú haces de los lugares, que al final, al principio uno dice, bueno, sí, estás en Praga, estás aquí, estás allá en Estambul, pero llega un momento que uno se pierde en la heterotopía geográfica como tal y te metes en una geografía emocional, en una geografía del alma, ¿no? En una geografía anímica, en donde por supuesto los estados emocionales, los estados oníricos, este, te sumergen en una, eh, en un tránsito que aunque pudiese decir que es geográfico, porque estás remitiéndote a las ciudades, cada ciudad, eh, cada, cada belleza en cada ciudad es expresada de una manera subjetiva. Eso también, ese caleidoscopio de belleza me impresionó, ¿no? Y yo te reitero, en la cena, sin embargo, eh, ahí tú, que por cierto, yo al final no sabía ser una mujer sobre la que estaba hablando, ¿quién? Porque es una mujer que vende su casa para adquirir otro espacio y al final el espacio termina siendo ella misma porque está hablando prácticamente en soledad, en una soledad como yo llamo una soledad elocuente, ¿no? Y sin embargo tiene también mucha simbología
eh, por ejemplo, la cena eh, como ritual de comunión. No nos olvidemos que la cena, tanto en el banquete de Platón, por ejemplo, o en la última cena de Jesús con sus discípulos, eh, y aunque pareciera que en principio tú tomas la cena como un ritual social, no. Ahí hay, ahí hay, ahí hay mucho de lo femenino que más me llama la atención, porque si en los rituales de la cena siempre pareciera que es el hombre, el padre, el que preside la mesa, y en este caso es la mujer en su soledad quien va dando la pauta del ritual, por supuesto, en la casa y el espacio que el gran Gastón Bachelard pues, lo metaforizó de una manera tan bella. La comida y la soledad, qué conmovedor es leer el momento en que esta mujer metaforiza de una manera muy poética comer en soledad, por supuesto, la muerte y la fragilidad, ¿no? Quisiera que también ratificaras aquí la cualidad poética de ese maravilloso libro que es La Cena. Fíjate que la cena, me parece, bueno, todo lo que escribimos soñamos que alguien nos lea como, como has leído tú, o sea, gracias, porque de verdad que reconforta ver que alguien profundiza en lo que uno ha dejado tras sus letras. Y con la cena, quiero contar un poquito el cuento, por qué surge esa novela corta que también la pueden descargar y leer y que me encanta también que la traigan aquí a hablar de ella, porque esa es una cena, es un libro, ya yo había publicado Psicalipsis, ¿no? Ya, como digo yo, ya yo había salido del closet, ya sabía que yo tenía el trastorno de la escritura y que yo en algún momento iba a estar en eso. Entonces, era ese momento en que estaba uno, se va de Venezuela, uno no se va de Venezuela, ¿qué te llevas? ¿Qué no te llevas? Te llevas las prendas, te llevas las fotos, te llevas... Y yo decía, si yo me voy, yo lo único que yo me puedo llevar, si me fuera, que no me fui, ni me voy, ni miré, pero en ese ejercicio mental, decía, es lo que yo soy, cómo yo vivo, el nivel de persona que soy, lo que yo pienso. Yo, cómo yo quiero reflejar de alguna manera cómo vivo yo culturalmente. Simboliza mucho la manera de la persona ser y del nivel cultural y su manera de pensar inclusive. Entonces decidí hacer esta novela corta que se llama La Cena. Esa fue una cena que me habían invitado a mí a ir, eso ocurrió en la vida real, que me habían dicho los personajes que iban a ir, y después la cena no se dio. Entonces dije, yo voy a escribir esa comida. Si hay poesía atrás, yo creo que lo que podría ser poético es que hay unos personajes que se volvieron para mí entrañables de esa novela. Cada uno de ellos adquirió su personalidad, su manera de pensar, sus, su sensibilidad expuesta y la disfruté mucho, a pesar de que escribir es muy difícil. Yo tengo a mi hermana que siempre me dice, no digas eso, que la gente sienta que eres una virtuosa y que escribes con facilidad. Ay, tan bella, hermanita, pero no es verdad, me cuesta muchísimo, paso horas y tacho y vuelvo a ver y vuelvo a leer y vuelvo, y quizás por eso mis textos son cortos, porque me exijo mucho, me exijo mucho antes de sentir que ya la obra está lista o la línea está lista para compartirse, ¿no? Y Bueno, yo entonces, quería, si volvemos a ajá, la duda de qué es poesía, poeticé escribiendo la cena, pues sí, poeticé. totalmente, totalmente, yo lo suscribo. Además nos nutriste con esa cena de una manera poética, ¿no? Yo quería cerrar rápido para darle la palabra a Ana María, porque eh, en las clases, bueno, clase no, eso fue un diálogo, porque tú eras una persona que intervenía de una manera extraordinaria en las clases de literatura italiana. Y me acuerdo de tus intervenciones sobre Darío Fo, ese gran dramaturgo, y resulta que me sorprendo
aquella noche en la sala plural, en esas cinco piezas, ese collage de cinco piezas que hace Federico Pacanini, donde está Honky. Mira, yo quiero terminar haciéndote un homenaje como escritora porque yo el texto no lo conseguí, simplemente voy a hablar de memoria lo que escuché en ese momento. Una pieza magistral. O sea, esa feminidad expuesta de otra manera, esa muchacha mayamera, esa supervivencia que ella quiere establecer probando tantas cosas, realmente es notable. Yo te felicito y quisiera un poco que me indicaras cómo hace uno para conseguir el texto de esa pieza o es imposible conseguirla, sino que hay que irla a ver cuando la monte. Cuéntame. Bueno, mira, esa pieza se llama Honky y es una pieza que en primer lugar tuve yo la suerte bendita de que Federico Pacanins, querido amigo y un intelectual y productor invaluable en esta Venezuela contemporánea, escogió esa pieza, ese texto mío, ese texto está en un libro que se llama Espacios Privados, que también se puede conseguir en giselacapelin.com. Ese personaje, que se llama Honky, además lo representó una muchacha fantástica que cantaba maravillosamente como los Rolling Stones, con una voz fabulosa. Entonces, de verdad que para mí yo fui la más la más sorprendida, la más contenta de todo el público, era yo. Ver, porque claro, el personaje que uno escribe lo que piensa, lo que hace, pero verlo allí como si fuera un holograma que cogió cuerpo y cantaba y se movía. Y estuvo representado dos veces, Honky, ambos montajes por Federico Pacanini. Una vez por la beba que la niña además cantaba. Honky es mi homenaje a los Rolling Stones. Ese libro es un libro donde vuelvo a trabajar en espacios privados, el tema de lo erótico y los Rolling Stones, obviamente este personaje le fascina a los Rolling Stones porque tiene una lengua muy grande. Entonces, tiene guiños a los Rolling Stones, como por ejemplo que ella en un momento determinado toma ginebra porque era lo que tomaba Mick Jagger. Y Honky viene de Honky Tonky Woman, que es uno de los títulos Claro. de, No, pero de los fíjate, Rolling Stones. yo me lo leí en espacios privados, pero hay una modificación, hay una dramatización extraordinaria, ¿no? Una vuelta de tuerca para hablarte en términos Claro, pero de, ese es el trabajo del director y del actor, porque ellos ambos hicieron de mi texto otra cosa, ¿no? Una interpretación, una versión, ¿no? Aunque todas las palabras son del libro, del texto, ellos le dan vida, el movimiento, hasta la ropa, pues. perfecto. Bueno, querida, te saludo, te reitero mi homenaje y te dejo en las manos de la exquisita Ana María. Ana, Bueno, Gracias, Edgar. Gisela, siempre es una alegría conversar contigo, ¿no? Por tu calidez, tu vivacidad, tu vuelo, ¿no? Siempre es, es un contento tenerte, ¿no? Estaba yo pensando con lo que había comenzado Johnny cuando comentó eh, de esa parte de tu biografía que a mí me parece fundamental, ¿no? Que es tu relación con la escolaridad, con la preescolaridad, más interesante todavía, ¿no? Porque a mí me encantan los preescolares. Yo que comparto además contigo en una de mis facetas ese encuentro con los niños, ¿no? Ese aspecto tuyo realmente es atrayente, ¿no? Como para seguir la pista de la escritora que es Gisela. Fíjate que hace poco veo, creo que hoy mismo veo que estás anunciando en Margarita
que vas a hacer una presentación de la edición de La Virgen del Árbol Seco y te promueves, dice Gisela Capelín, educadora y editora, ¿no? O sea, allí no haces mención a tus otros aspectos que ya hemos hablado que los tienes, ¿no? Entonces pensaba yo que, por ejemplo, hay grandes poetas que fueron maestras de la escuela primaria, ¿no? Hace poco conversaba yo con Federico Pacanins y le comentaba que yo conocí a Gabriela Mistral en mi libro de primaria, o sea, los poemas para niños, ¿no? Que no es que sean para niños, pero que le llegan con facilidad a un niño. La misma Alfonsina Storni fue maestra de primaria. Julio Cortázar fue maestro. Y siguiendo a Julio Cortázar, quiero leerte un fragmento de Julio que dice, ¿estás ahí o se fue Gisela? No, y se la está acá. ¿Estás ahí? Ok. No, yo estoy El, aquí. fra- ajá, el fragmento de Julio Cortázar, que para mí fue un niño eterno, dice lo siguiente. Es verdad que si a los niños los dejasen solos con sus juegos, sin forzarlos, harían maravillas. Usted vio cómo empiezan a dibujar y a pintar. Después los obligan a dibujar la manzana y el ranchito con el árbol y se acabó el pibe. Con la escritura es exactamente igual. Las primeras cosas que cuenta un niño o que le gusta que le cuenten son pura poesía. El niño vive en un mundo de metáforas, de aceptaciones, de permeabilidad, que lamentablemente una gran mayoría de la humanidad la pierde, incluyendo muchos que se dicen poetas, pierden esa permeabilidad y esa vivencia poética. Entonces tengo aquí un libro hermosísimo que se llama Poemitas, que de por sí es una pieza de arte para que un niño la tenga en sus manos, ¿no? Y las que hemos sido mamá y le hemos comprado libros a nuestros niños, nos encantaría que nuestros niños pasasen sus manitos por estas páginas. Entonces yo te voy a leer unos poemitas tuyos que me llaman mucho la atención. Fíjate, cierra los ojitos, ábrelos después, mira lo bonito que hay a tus pies. Fíjate, cierra los ojitos y ábrelos después y mira lo bonito que hay a tus pies. Oye el canto alegre de los pollitos, tócalos y siente, son suavecitos. Fíjate que aquí hay toda una apertura a la sensorialidad, ¿no? Y al descubrimiento y al asombro, que es la base de eso que habla Cortázar, que es la poesía en los niños. Y fíjate que luego dices, tres hojitas secas con un palito haces girar. En tu patuque, sopita rica, crees preparar. Yo creo que mucho de lo que hacemos nosotros los que nos llamamos poetas son hacer un poco de patuques, ¿no? Y creemos que hacemos poesía con la hojita y el palito. Entonces, esto me parece encantador, me parece buenísimo, porque, por ejemplo, esos tres poemitas que leí, creo que son el inicio de la palabra poética, el inicio de la vivencia poética, el inicio del cuerpo y la sensorialidad como entrada a ese mundo de metáforas, de aceptaciones, de permeabilidad del que habla Julio Cortázar. Entonces yo quiero que Gisela, que creo que no ha perdido para nada, esa, esa luminosidad infantil, esa alegría, ese encanto con el palito y las hojitas secas. Yo quisiera que tú nos hablaras de cómo los niños, tu conexión con los niños como maestra de preescolar, sobre todo los preescolares, porque como dice Cortázar,
A los 7 años se acabó el pibe. Yo quiero que tú nos hables de eso, Isela, porque sé que debes tener cosas magníficas que contar. ¿Cómo ha influido eso en tu producción literaria? Bueno, primero que nada quiero darte también a ti las gracias, Ana María, y bueno, cuando hablaste de que yo tenía abuelo, tú sabes que tú y yo compartimos nuestras alturas. Hola. Y me emociona que traigas esto y ya te voy a explicar por qué. Porque, mira, como decía Gabriela Mistral, cuando hablo de educación se me eriza la piel. Y a mí me ocurre exactamente igual. Los seres humanos, a mí me fascinan los seres humanos. Me parece que con todo y la variedad y los extremos me parece que somos unos seres admirables. Por virtuosos unos y por defectuosos otros, pero admirables. Lo que sí está claro es que las primeras etapas del ser humano son tan decisivas y son tan mágicas y que hay que tratarlas con tanto respeto. Sin duda hay una empatía natural por mi carácter. Yo soy juguetona, me gusta la música, río con facilidad y eso sería suficiente para yo involucrarme con los niños. Pero por otro lado, ha sido tanto lo que se ha estudiado para saber cómo uno puede facilitarle y darle herramientas. Y ese límite entre respetarlos y brindarles herramientas es un mundo interesantísimo, interesantísimo. Por supuesto, cuando mencionas Poemita, es un trabajo que me llena de orgullo. Él se llamó Poemitas porque él surgió, los 12 poemas surgieron chas, completos. Me senté en la máquina a escribir, era un día que yo tenía un conflicto y lo escribí. Después mi psiquiatra me explicó que yo había salido para acunar a mi propio yo niño con Qué esos lindo. poemas, ¿no? Mm. De- el- el- y son palabras que buscan eso, mantener vivas esas sensaciones, porque es una tras otra, es la ilusión, es el sonido, es lo que uno mira, es lo que uno huele, es lo que uno se sorprende, es lo que uno proyecta, es toda esa potencia que como dice Cortázar y mucha gente lo sabe, esos locos bajitos, como decía, después se pierden, ¿no? Porque leave teachers, leave the kids alone, ¿no? El trayecto de la educación, de haber pasado los niños, de haber sido casi ignorados o tratados como adultos hasta ya iniciado el siglo XX, entonces a entrar en una etapa donde más bien se vuelcan a entonces los padres como observadores sin darle ningún tipo de límite y norma, los famosos 60 y 70 y los 80, donde la libertad completa, entonces el niño puede experimentar para completamente hacer lo que quiere y después luego, bueno, por supuesto te cuesta enormemente canalizarlo en una sociedad donde hay normas. Ese límite lo hemos trabajado en el preescolar, donde pues, que fundamos nosotros y que todavía, gracias a Dios, mantenemos como una constante, ¿no? Para que el niño tenga esa oportunidad de experimentar, de hacer patuques, de reír, de tocar, tenemos animalitos, hay clases de música. Pero por otro lado, hay una estructura donde los niños aprenden a convivir, a compartir, a liderizar, porque eso es necesario para uno poder entrar y funcionar en una sociedad, ¿no? Entonces, ¿dónde entra y dónde sale ese equilibrio entre no lo estricto, lo conveniente de una norma? Ahorita está muy de moda y todo el mundo habla de una serie que se llama Adolescente, ¿no? Y yo Mm. siempre se lo digo a mis padres en preescolar,
hay que tratar al niño como el adolescente que usted quiere que sea. Si usted pretende que su adolescente sea respetuoso, trate al niño en preescolar con respeto. Si usted pretende que su niño adolescente esté en la mesa algunos minutos sentado disfrutando de la conversación y de la familia, pues trate de lograrlo a esta edad porque después cuando es adolescente no lo va a poder lograr, ¿no? Entonces, fíjate que entre las tendencias escolares más marcadas que yo veo diferentes, está no solo, óyeme, no solo de tendencia escolar de padres, sino de tendencia, perdón, no solo tendencia escolar de maestros, sino tendencia educativa de padres, porque también hubo un periodo de tiempo entre los 80 y los 90 en que los padres asumieron que ellos tenían la responsabilidad y no la escuela, se volvieron los educadores y resulta que hay como dos tendencias que yo las confronto, que son los norteamericanos que hicieron cantidades de publicación orientando a los padres cómo llevar a sus hijos, y los franceses que igualmente lo hicieron, pero los norteamericanos se enfocaron en que el niño es el centro de la atención y los papás norteamericanos no vuelven a tener salón en su casa, sino un salón de juego, y en su casa no hay rutina, sino que comen a la hora que tienen que comer el niño y ya no hay más menú. Mientras que los franceses adaptan a los niños a su rutina de adulto. Entonces, ¿cómo le enseña uno a un caballito ser caballo? Bueno, el papá hace lo que tiene que hacer el caballo y el niño hace el caballito lo que el papá caballo hace. Entonces, cuando tú quieres que un niño lea y su padre su vida ha leído, pues es bastante más difícil que si es un niño que ve dentro de su casa una rutina lectora, ¿no? Entonces, ese equilibrio, esa permeabilidad que dices tú que tengo yo, claro, se va entre lo lúdico, lo divertido, lo sensorial, con una serie de referencias académicas, específicas, que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Y creo que es algo que no es solamente que nosotros estamos haciendo dentro del preescolar Centro Infantil Vizcaya, que invito a quien quiera conocerlo. Es un paraíso maravilloso de colores y de bienestar, pero es que también es algo que viene un poco con las tendencias porque yo creo que quienes han experimentado con la educación absolutamente rígida o absolutamente libre, Mm. Aló, creo que te congelaste, Gisela. Creo que estoy Gisela se congelada, ¿no? congeló. Me quedé No, no, callada. ya, 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 dale, dale. Vale. Ana, ¿Estás ¿querías ahí? comentar algo más? Sí, pero está congelada Gisela, está allí. No, 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 ya, ya se descongeló. No, 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 no estoy congelada, no estoy congelada, ya Quería, estoy que- descongelada. quería, cuando te estaba escuchando, fíjate qué interesante, cuando hablas de la infancia, me hiciste incluso acordar a Aquiles Nazoa que decía que el siglo XX fue el siglo que descubrió al niño, ¿no? Y precisamente el primero que descubrió al niño es Sigmund Freud. Es muy interesante, eso daría para otra charla. Pero bueno, el tema Eso, cuando estás. bueno, eso para otro encuentro. Sí, cuando estás hablando de los niños y ese equilibrio entre darles libertad, que no pierdan el asombro, que no pierdan su conexión esencial, pero que a la vez tengan normas que además es absolutamente necesario para el desarrollo de un niño. Me hiciste pensar que igual ocurre con el hecho poético en términos literarios, ¿no? Mucha gente piensa o pensó, y sobre todo influenciados y todavía lo piensan, influenciados por el movimiento surrealista y la escritura automática, que todo lo que le sale a uno de la cabeza, que es un poco esa cuestión infantil, ¿no? De todo lo que a uno le sale, eso puede ser literatura. O sea, yo me siento y empiezo a escribir cosa tras otra en términos de escritura automática, que por cierto se descubrió después que no era tan automática como decían. Pero bueno, igual, ¿no? Que el magma del cual sale la poesía, del cual salen los juegos, del cual salen los sueños, es eso, es un magma, pero necesita los límites del lenguaje.
¿no? Los límites del instrumento literario, de la perfección Claro. o el acercamiento, intentar perfeccionar el instrumento para que ese magma pueda convertirse en algo que sea realmente arte y literatura, ¿no? Entonces creo que pasa Claro. esa experiencia con los niños es muy enriquecedora, saber que allí hay un magma, que allí está todo, que allí hay la psique efervescente, pero que también hay que poner límites y educarlo, ¿no? La educación de la sensibilidad, como diría Goethe, ¿no? Bueno, no sé si quisieras leer algunos poemitas. Interesante la comparación que haces. Ajá. No sé si ¿Y querías leer poemitas algunos de poemitas. poemitas o poemas o inéditos o Lo que tú de los quieras, lo De que los, poemitas tú po- de niños? de los inéditos, déjame a mí algo porque yo que tengo dos chismes, así que lee los poemitas que Ah, yo me quiero ir para allá. Que ya ponemos el chismoso ahorita. bueno, te voy a leer algún poemita, te voy a leer algún poemita, les voy a leer. El primero porque a mí me encanta, ¿no? Que dice, las manos abiertas sobre las orejitas, en el silencio escucha tu cabecita. Ese primer ejercicio me explicó mi maestro de yoga, Elba Domínguez, que es mi maestro de hace 40 años, que ese es el primer ejercicio que uno hace para cualquier práctica oriental, el encontrarse consigo mismo, para la meditación, para la yoga, para el karate, o sea, encontrarse con uno mismo, ese silencio, escucharse uno mismo, ¿no? Y hay uno que a mí me gusta mucho, bueno, me encanta, María, que hayas hablado del patuque de las tres hojitas, me muero de risa, pero hay uno que me es gusta, que es el de buenísimo. los tacos, porque con Ah, un sí. taco, con un taco, dos o tres, una torre vas a hacer. Es muy alta. Ten cuidado. Hace ruido al caer. Ese es el poema no solamente del sonido de la caída, sino de las decepciones. Y que lo bello de los niños es que el Así. taco se cae, hace ruido y lo vuelves a armar de las reconstrucciones. Ese es uno de los que más me gusta, ¿no? Y había uno que siempre que decía, tu Hay cabecita un huele a muy colonia de bello, papá muy y tus bello ojitos de que reflejan la alegría de el mamá, de ¿no? pintan los deditos, después lo lees, pintan los deditos. Sí, bueno, a mí me emociona enorme, bueno, es que estaba emocionado por el programa, pero es que me entiende, me parece tan lindo que estemos hablando de poemitas, porque eso fue editado ya hace varios años, me han dicho para hacer una segunda edición, a lo mejor me entusiasmo ahora, después de este empuje tuyo, mi querida Ana María, ¿no? Mira, corre tras tu amigo, inténtalo tocar. Cuando hayas llegado, lo vas a abrazar. Esa es una lección de sociabilidad. Tú corres, lo alcanzas y cuando has llegado a él, lo abrazas después que lo conoces. Mira, eso me recuerda, una vez yo estaba en un taller en el colegio con un grupo de maestras y nos estaban enseñando algo sobre crianza respetuosa. Y una de mis compañeras tenía un zapato suelto y yo me agaché a agarrarle el zapato y la profesora dijo que si es un niño, ¿qué hubiera ocurrido? Total, es que una de las cosas que nos enseñó es que hay que enseñarle que ese zapato es del niño. Y uno no llega y le amarra la trenza, sino que uno debería acostumbrarse. Ojo, y esto es un arma de doble filo, porque también hay toda esta tendencia de escuela que entonces los padres no les da, los niños no comen porque le preguntan qué quiere comer y resulta que hay pollo y resulta que el niño quiere comer, no sé, otra cosa y no, 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 pero es esa concepción de respeto, de lo que hablaba antes, de respeto al niño, ¿no? Que tú no le puedes amarrar un zapato sin decirle nada, sino decirle, mira, mi amor, tienes tu zapato suelto, te lo voy a amarrar, ¿no? Entonces, pero cuando lo hayas alcanzado, cuando hayas establecido un contacto, ¿no? Bueno, Gisela, ya estamos llegando al Y final del programa. bueno, yo para hablar de Pero educación, espérame, espera un minutito porque yo quería hacer una acotación. ¿Me estás escuchando, Gisela? hablar,
pintan los Sí, deditos, y te voy sí, a decir por qué. Dice, pintan los deditos, verde, rojo, amarillo, sí, jugando sobre el papel lo llenarán de brillo. Tú sabes que la huella que el niño deja con los deditos, que lo hace desde el punto de vista de la evolución personal, pero también desde la evolución colectiva, esas huellas en las cavernas, ¿no? Esas huellas son el equivalente de sí, la huella sonora del gugu, gugu, da, da, ma. Es una forma de poesía y de sentir que deja una huella en el mundo, su exactamente. cuerpo. Yo quiero aprovechar, Bueno, porque yo tengo dos cositas que quiero yo mencionar. ayer pensé que ay, última cosita. Ajá, dale tú. Ajá, no, lo que voy a decir nos va a sacar un poquito de esto, pero Tú, Johnny. sí, 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 pero óyeme. Ya hay dos cosas que yo quiero mencionar acá. Una que nos va a sacar de este tema los poemitas, pero yo creo que es importante, porque tú acabas de decir que quieres reeditar poemitas a partir del impulso de Ana María. Pero yo te quiero pedir, por favor, que esos inéditos ya están listos. Y tú antes estabas hablando de Crina, que en paz descanse, pero en esos inéditos hay honores necesarios, porque la poesía no muere. Yanomá tiene un poema que dice, eh, mueren eternos los poetas. Y ahí tú hablas de Harry Almela, hablas de Lorca, hablas de Michel Asensio, pero nombras a alguien que particularmente la recuerdo con mucho cariño. Y tú escribes para Marta Kornblit: anudar la cuerda floja, salto el misterio, mantenido flote en el infinito albor, sonriendo ante la cortesía absoluta de lo eterno. Entonces fíjate cómo hay algo, como Ana María está mencionando ahorita, que son marcas, que son marcas que se inscriben desde la infancia, sea la infancia de la humanidad, o sea, la infancia del poeta. Y hay cierto personaje que yo no sé si tú conoces, que ella habló de un niño extraviado en las ruinas de un templo, ¿verdad? Y que decía que el paraíso se parece a un niño extraviado en las ruinas de un templo. Entonces, ¿qué podrá hacer un niño extraviado en las ruinas de un templo que no sea descubrir un reino? Y con esto yo quiero aprovechar, antes de Qué bello. escucharte despedirnos, para invitarlos a todos, porque este fin de semana vamos a tener a Ana María Hurtado bautizando su libro El Reino, con palabras de Belén Ojeda y Juan Lebrun. Y ahí, bueno, están todos invitados y los estamos esperando. Mi queridísima, los galpones a las 11 de la mañana. Ahora, mi queridísima, mi queridísima Gisela, gracias por haber estado con nosotros. ¿Y cómo te puedes despedir con poesía? A ver. Bueno, mira, cuando Ana María dijo que las huellitas eran como gaga, y yo estaba pensando que la primera manifestación poética que tiene el ser humano es el llanto en lo que nace, en lo que sale de su madre y llora. Eso es la primera manifestación poética. Que no. Bello. Y la madre le responde con el canto, transforma el llanto en canto. Ahí tenemos unos feedback para Gisela. ¿Los lees, Ana? Ajá, cómo no. Está de Ana Black. Gracias por permitirme Yo conocer a Gisela de una manera tan bonita. Me voy contenta. tengo, Abrazo. querida Yolimar Delgado, admiración infinita. Liliane. Silvia Ay, Bullón, siempre es Liliane. muy grato escuchar a Gisela y se aprende siempre. Abrazos para todos.
Ay, Bueno, sí. gracias por la cuya, Johnny. Los espero en los jardines de los galpones que entren al reino Bienvenidos al y reino. encuentren. Entraremos al en- reino, ya no estaremos tan perdidos estos niños no en- estaremos tan perdidos. Y bueno, yo quiero de acuérdate verdad que darle las gracias a ustedes gracias nuevamente. a ti. Ujú. Y bueno, y de verdad les doy las gracias a los que se han conectado, nos hayan acompañado y nada, seguimos pues en este mundo compartido. Y por Mira, favor, aquí Valentina Saá dice de las rumbas de la UCAP a la poesía. ¿Qué tal? ah, no, pero esa es otra historia. Esa es otra historia, Eso Valentina. es otro Bueno, programa. eso es un buen camino. Eso es un buen camino, Valentina. Carmen Verde Y Carmen Arocho. también, ella también me dijo Carmen que iba porque también. puso algo. Carmen dice, Bueno, Gisela inmensa, Carmen es amorosa y amadísima. llena de asombro siempre. Y nos llenas de asombro. Bueno, y ya Bueno, saben, imagínate. Bueno, es que giselacapellín.com/biblioteca Carmen virtual. querida, ¿no? Así que pueden leer ahí a Gisela. Gisela, te queremos y gracias a todos por Bueno, gracias. acompañarnos.